Francisco Espoz y Mina era el jefe de los ejércitos isabelinos del norte, que sería relevado por el ministro de la Guerra, Jerónimo Valdés, otro ayacucho, que acabó manteniendo una entrevista con Zumalacárregui y con mediación británica el 27 de abril en relación al intercambio de prisioneros. 3 meses después de iniciadas abiertamente las hostilidades, el 1 de enero de 1834 fue nombrado Espartero comandante general de Vizcaya, en cuyo desempeño fue nombrado mariscal de campo, ejecutando a quien tomaba prisionero. En esas fechas, el ejército liberal tan solo controlaba las capitales. Mientras, el capitán general de Cataluña, Manuel Llauder, remitía carta a la reina reclamando convocatoria de Cortes y señalando que Cea y su ministerio se ha hecho ya tan impopular que compromete la tranquilidad y mina el trono de Isabel en el mismo estribo que le sostiene. Por su parte, la prensa liberal jaleaba las victorias de los isabelinos, que siempre culminaban con un baño de sangre. Decía la Gaceta de Madrid de 2 de enero de 1834. Deshecha enteramente la considerable facción del maestrazgo, apoyada a la plaza de Morella, pasados por las armas sus jefes el barón de Herbes, el exgobernador Vitoria, el comandante de realistas Gil y los cabecillas Fusté y Torá. Solo quedaba el furioso Carnicer, que en su fuga pasó el Ebro por la barca de Escatrón el 28. En el mismo día fue alcanzado y dispersado, de manera que al siguiente fue sorprendido por el corregidor de Caspe con solo 6 que le seguían, y que lograron fugarse por la oscuridad de la noche y fragosidad del terreno, abandonando caballos, armas y otros efectos. En estos momentos, Ramón Cabrera ya era sargento carlista en el maestrazgo. Disfrazado fue a Tortosa a ver a su familia, que le instó a que se acogiese al indulto que había dictado el gobierno, pero contra lo deseado por su familia hizo proselitismo y constituyó su propio ejército, que condujo ya como capitán desde finales de enero, quedando como segundo de Carnicer, cumpliendo misiones de gran espectacularidad, como la toma de Villafranca del Cid, sin disparar un solo tiro. Poco importaban las instrucciones del gobierno y la política llevada por los liberales de ejercer una represión sangrienta. Siguiendo esas instrucciones, Manuel Llauder era implacable en la persecución de las partidas carlistas, a cuyos cabecillas inexcusablemente ejecutaba. Marcocal, Soto, Corbasí, Montferrer, Paré, algo que no se circunscribía a Cataluña, sino que implicaría a los liberales en toda España. Todo jefe carlista y mucho soldado raso aprehendido sería irremisiblemente fusilado. Como respuesta, Zumalacárregui hizo lo propio con los liberales. Se había llegado a una espiral de violencia gratuita que parecía no tener límites. Así, cuando los apostólicos habían llegado a aplicar los mismos métodos que los liberales, necesario es señalar que esa actuación fue rápidamente cortada en el bando carlista, por órdenes del pretendiente. El trato que los liberales daban a los carlistas redoblaba en crueldad. Así queda manifiesto en el encabezamiento que el 29 de abril de 1834 Vicente Quesada, liberal, da a un comunicado enviado a Zumalacárregui y comienza así: al jefe de salteadores y bandidos Zumalacárregui. Y sigue acusando de todo lo imaginable, para continuar diciendo: desde este momento tengo ya presos a don Mateo López, suegro de Guibelalde, a Domingo Ulibarri, padre de los titulados oficiales de esas hordas, a don Bernardo de Llano y doña Polonia Munarriz, cada uno de estos con 3 hijos en ellas. Los que con Antonio La Sala serán pasados por las armas en el momento en que sepa lo hayan sido los 3 oficiales de la Princesa y Extremadura, sorprendidos en los arcos. Era una amenaza que, andando el tiempo, se vería cumplida en la persona de la madre de Ramón Cabrera. Era la única respuesta que los liberales sabían dar a una situación que se les escapaba de las manos. Y es que cuando llegó el año 1834, los intentos de sublevación carlista habían sido numerosos, muy extendidos geográficamente y se habían concentrado en las ciudades. No obstante,
el resultado fue contrario al objetivo buscado, debiendo retirarse al mundo rural, donde sin lugar a dudas controlaban la situación y aplicaban una administración acorde con una zona de guerra liberada. Esa pérdida de iniciativa por parte de los liberales y el continuo aporte de voluntarios para luchar en favor de los valores tradicionales hispánicos motivó, además de la represión citada, que el general Quesada publicase un bando el 11 de marzo de 1834 en el que, aparte medidas comprensibles como la exigencia de listas de quienes se encontraban en las filas carlistas, imponía acciones represivas como el embargo de sus bienes. Amenazaba con el cierre de los conventos que hubiesen aportado miembros a los carlistas. Imponía sanciones a los ayuntamientos que se hubiesen visto forzados a dar alimentos a estos, y el clero que hubiese entregado alguna cantidad a los carlistas debía entregar el doble a los liberales. Quesada acabaría siendo asesinado por los propios liberales en la Revolución de Agosto de 1836, que aplicaron el mismo sadismo que ya era conocido por sus víctimas apostólicas. Despedazaron el cadáver. A pesar de la represión indiscriminada llevada a cabo por los liberales, la aportación humana del territorio que acogió la insurrección era, en su superficie, fue eminentemente civil, y esto en la doble vertiente del concepto no militar y popular. Fue popular por cuanto nutrió la base del ejército carlista mucho más que los cuadros dirigentes, que fueron reforzados de modo considerable desde el exterior. No se encuentran entre las filas carlistas ni terratenientes, ni hacendados, ni comerciantes, tampoco abogados, médicos, ni miembros de otras profesiones liberales. Por otra parte, las medidas represivas del régimen liberal encontraron serias cortapisas ante la imposibilidad de ser aplicada dada la extracción popular de los sublevados. En la sesión del Ayuntamiento de 26 de junio de 1835 en Alcañiz, se leyó el boletín oficial de la provincia de Teruel en el que se ordenaba se hiciese efectiva la multa de 320 reales de vellón mensuales por cada individuo de los que se hallaban con los carlistas. Pero, atendido a las grandes dificultades que ofrece la exacción de estas multas, por ser los bienes embargados de un corto valor y que por reparto vecinal, excluyendo los urbanos voluntarios, debe recaer en esa contribución en la clase más miserable de la que será imposible el cobro, solicitan si se puede libertar a la ciudad de este pago. Y en cuanto a los jefes, su extracción era variada. Pues era, bueno, pues si podemos decir que, por ejemplo, el capitán coronel de los realistas, José Arévalo, pues era de Capileira, en Granada. Pedro Beltrán, de Ulldecona, y era teniente. Ramón Cabrera era de Tortosa, ex seminarista. Manuel Carnicer era de Alcañiz, teniente retirado e inspector de realistas. Pepe Lama era sargento de los voluntarios realistas. Enrique Montañés, subteniente retirado, segundo comandante de los voluntarios realistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos ante una lucha dinástica, sí, pero no solo ante una lucha dinástica. Desde la consolidación del liberalismo político a principios del siglo, consecuencia de una larga labor que arranca en el reinado de Carlos III, el pueblo español se vio permanentemente involucrado en enfrentamientos por la defensa de los principios tradicionales que se veían definitivamente truncados con la imposición de principios materialistas, ilustrados, contrarios al espíritu español y procedentes de Francia y de Inglaterra. Triunfante la segunda sobre la primera en su lucha por la conquista de las Españas, sería Inglaterra la directora espiritual y material de la represión a la que desde entonces está sometido el pueblo español. No solo del pueblo español europeo, sino del pueblo español americano, asiático, africano y del Pacífico. Y fue la base del pueblo quien se enfrentó a la invasión. Fue la base fundamental del campesinado la que se levantó en armas.
y lo hizo contra la nueva burguesía rural que se estaba consolidando al abrigo de la revolución liberal. En torno al 60% eran pequeños propietarios, siendo el resto trabajadores por cuenta ajena. Y el liberalismo, ateo y antiespañol, se convirtió en el valedor de una realeza y una nobleza que había perdido para siempre la justificación de sus títulos y cuyo único objetivo era mantenerse en sus privilegios. Se habían doblado ante Napoleón y ahora se doblaban ante Inglaterra, y en ese sometimiento debían llevar como tributo el sometimiento del pueblo español como contrapartida al mantenimiento de sus privilegios. La revolución cobró fuerza por la existencia de una contrarrevolución armada que trataba de derribar la regencia. De hecho, la revolución se mostraba como la única vía suficientemente solvente para sostener a Isabel II en el trono. Consecuencia de la extracción social de los combatientes fue el irregular desarrollo de la guerra. Los enfrentamientos se producían muy especialmente en épocas en las que las tareas agrícolas no eran necesarias. Así, en época de recolección, un número muy significativo de voluntarios apostólicos abandonaban las armas para realizar las tareas del campo. Es por ello que cuando en septiembre de 1834 las hostilidades cobraron nuevamente intensidad, lo hicieron en forma de levantamientos de partidas en lugares muy distantes unos de otros, en muchos de los cuales no era habitual la actividad carlista. Esto ocurrió en Costeán, partido de Barbastro, en Carcena, cerca de Borja, Mequinenza, y Quinto, en el Bajo Aragón, y en Albarracín. Se trataba de nuevas partidas lideradas por desconocidos o por jefes que no habían participado en la sublevación con anterioridad, y fueron derrotadas inmediatamente después de hacer su aparición. Esas características especiales hacen que las guerras contra el liberalismo, conocidas por la historiografía liberal como guerras carlistas, se puedan encontrar varios ejes diferenciados. El eje vasco-navarro, el eje catalán, el eje del maestrazgo Comunidad Valenciana, Aragón y el eje castellano, que en un principio anunciaba ser del nivel de los otros, siendo de mucha menor importancia las actividades guerrilleras desarrolladas en otros lugares, cuyos miembros en número importante pasaron a formar en los ejes principales. Vamos a analizar los mismos. Así, en La Mancha, Manuel Adame, alias el Locho, Froilán Calero, Lobito, Parra, Palillo, Tercero, Rompe, Carrasco, Ventero, Barba, capitaneaban otras tantas partidas que no obtuvieron resultados. En Extremadura, Cuesta y Muñoz intentaron sin éxito el levantamiento, acabando huyendo a Portugal el primero y fusilado el segundo. Otro tanto pasaría en Andalucía, donde la existencia de pequeñas partidas solo nos dejan dos nombres, Barba y Rodera, que fueron fusilados. En Galicia, Villanueva se pronunció con 130 hombres. Matas, Valls, Terrero, Noncriva, Sánchez Seoane, Delgado, Valdés, Negruela, Bárcena, Arroyo, Baíña, el Torresano y otros, nombres de personas que no organizaron partidas dignas de mención y que murieron por manifestarse contrarios al liberalismo. De mayor envergadura fue la resistencia popular en otras zonas. La guerra en el maestrazgo comenzó con un alzamiento de voluntarios realistas rápidamente reprimido por las autoridades isabelinas. A partir de entonces proliferaron pequeñas partidas que poco a poco fueron unificándose bajo el mando de Carnicer, un antiguo oficial de la Guardia Real. En marzo de 1835, tras la muerte de Carnicer, el mando fue asumido por Ramón Cabrera, que se convertiría en una de las figuras más relevantes del conflicto y que de manera lenta, pero relativamente constante, iría imponiendo el dominio de sus armas. A comienzos de noviembre fueron reunidos en los mases de Beceite los más celebrados cabecillas como Carnicer, Montanés, Cabrera, Quílez, Conesa, Serrador, Juan Manuel García, sumando una fuerza de 1.600 hombres. A partir de ese momento, Cabrera, que de seminarista en Tortosa había devenido guerrillero, se formó una aureola de intrepidez, valor, destreza militar y osadía que enervaba los ánimos de los liberales, quienes solo en el asesinato encontraban la solución para vencerle. Cabrera se volvió a sus lugares más conocidos y corría, ahora vencedor, unas veces vencedor, otras veces vencido, del Ebro al Turia, talando, saqueando, dominando campos y pueblos. Allí
el general San Miguel, el general Valdés, el general Aspiroz, el general Palarea le perseguían, le vencían, lo dispersaban. Cabrera venció en Cherta a Borso, favoreciendo de esta manera el paso del Ebro al ejército de Don Carlos, que venía en dirección a Madrid. Cabrera fue el amo de Morella durante mucho tiempo. Ahí humilló a Oraa, desmoralizando a todo su ejército y poniendo en conmoción a toda la España liberal. Cabrera barrió completamente en Maella a la división de Pardiñas, en la que el gobierno liberal tenía tantísimas esperanzas. Eran 5.000 al empezar los soldados liberales y escasamente se salvaron 2.000. Cabrera humilló a Van Halen, como antes había humillado a Oraa. Cabrera no era desconocedor de las artimañas que se tejían sobre su persona. No en vano, desde el principio de la guerra, el castigo aplicado a los apostólicos era el fusilamiento sin juicio previo, si bien esta tendencia cambiaría conforme avanzaba la guerra. En 1833-1834 se pasó por las armas. Los liberales pasaron por las armas a 14 jefes carlistas. En el periodo de 1835 a 1836, a 8. Y a 7 más en el bienio siguiente, 1837-1838. Eso nos muestra cómo los liberales, que al principio no hacían prisioneros, fueron respetando a los mandos que capturaban a medida que avanzaba la guerra, al objeto de evitar represalias de un enemigo cada vez más poderoso. En esos momentos las tropas carlistas en Aragón estaban sufriendo continuas derrotas. Y Cabrera acusaba de la situación a Carnicer, de quien dependía jerárquicamente. En esta situación marchó a Navarra para entrevistarse con el pretendiente al objeto de pedirle ayuda y volviendo a su destino con una carta para Carnicer en la que se le ordenaba acudir a Navarra, quedando Cabrera consiguientemente como jefe de las tropas en el Bajo Aragón, puesto que consolidó al ser atrapado y fusilado Carnicer por los liberales. El 9 de agosto del 34, José Ramón Rodil reemplazaba a Vicente Quesada en el mando del ejército liberal del norte. Su llegada causó estupor, que fue superado por la personalidad del general Zumalacárregui, que de pronto se encontró con el pretendiente, que ya había culminado su fuga de Inglaterra y había llegado a España. Este hecho acabaría siendo contrario a los intereses apostólicos, ya que la camarilla impulsaría acciones con las que no estaba de acuerdo la pericia de Zumalacárregui, cuyo cumplimiento por sentido de la jerarquía acabaría ocasionándole a él mismo la muerte, y con ella el declive definitivo del movimiento apostólico. El estupor por la llegada de Rodil estaba motivado por el especial empeño que tenía en capturar al pretendiente, cuya persecución había iniciado en mayo del mismo año en Portugal, acción que se había visto interrumpida por los intereses británicos, pero contra lo que todos suponían no resultaría tan fácil su intento, lo que llevaría a que el 22 de septiembre fuese dividido su ejército en dos, uno destinado a Navarra y otro a las provincias vascongadas, a cuya cabeza se ponía a Mina, que todavía estaba emigrado, y a Osma, quedando destituido Rodil, que sería enviado a Extremadura, a cuyo destino renunció. Ya han quedado señalados más arriba los métodos expeditivos que se aplicaban en la guerra desde su inicio. Las cotas de salvajismo también fueron alcanzadas ocasionalmente en el bando apostólico. Así, en bando de 1 de noviembre de 1834, ordena Zumalacárregui, artículo primero: todos los prisioneros que se hagan al enemigo, sean de la clase y graduación que fueren, serán pasados por las armas como traidores a su legítimo soberano. Artículo quinto: los alcaldes, regidores y demás miembros de justicia que circulen las órdenes del gobierno revolucionario serán pasados por las armas, y lo mismo cuantos hablen y sostengan por escrito la rebelión. Era un bando de 8 artículos, todos del mismo tenor, acogiendo, eso sí,
a quienes desertasen del ejército liberal. Por su parte, el nuevo capitán general Espoz y Mina, en bando de 4 de noviembre, 3 días posteriores al bando de Zumalacárregui, entre otras cosas, decía: por descontado, prevengo desde ahora que todo individuo que se encuentre por la tropa extraviado del camino real en las horas que median desde que el sol se pone hasta que sale y no justifique en el acto su procedencia legal, será incontinenti pasado por las armas. Evidentemente, el bando liberal siempre debía ir por delante en la barbarie. En 1835, Maroto se incorporó al ejército carlista. Había desaparecido desde su marcha de Portugal a Inglaterra. Luego, tras su desastrosa campaña en Cataluña, huyó a Francia, de donde el cuartel general carlista le impidió volver por orden de don Carlos, hasta que, en vista del resultado del expediente que se le instruía en averiguación de su conducta en Cataluña y de los sucesos que le obligaron a abandonar el país, se determinara lo procedente. Casualmente, en Londres vigilaban que las atrocidades cometidas acabasen controlándose, ya que ni sus protegidos ni los apostólicos eran capaces de hacerlo. Así se pergeñaba el plan Elliot, que acabaría firmándose el 28 de abril de 1835 y sería de aplicación exclusiva en el frente vasco-navarro, por el que se pactaba el intercambio de prisioneros al tiempo que el gobierno inglés planeaba la boda de Isabel II con el primogénito del pretendiente Carlos. El conocimiento de la firma de este tratado puso en evidencia al gobierno liberal, que siempre había presentado como controlada la guerra, amparada por la información sesgada de la prensa que evidentemente estaba a su servicio. Y es que el gobierno liberal y la prensa que lo sustentaba mentían de manera compulsiva. Eso es una afición que no han perdido hasta el momento. Como les marca en definitiva su filosofía. Hasta el extremo que el general Córdoba, ante el Consejo de Ministros, exponía la situación de la guerra y entre las cuestiones que trataba señalaba lo siguiente: que el gobierno tomase en la más seria consideración la necesidad imperiosa, suprema, urgente de ilustrar al público, manifestándole la verdad completa, sin lo cual los generales, el gobierno y la nación misma serían víctimas de las ilusiones sembradas, de los errores consagrados, a cuya sombra no cesaba de reclamarse como fácil, seguro y próximo un resultado definitivo que no tenía aquellas condiciones. Lógicamente acabó imponiéndose la directriz británica, cuyas formas, como siempre, fueron impecables. A la limón con el plan Elliot, Inglaterra planeó liberarse de la escoria de sus ciudades que no era capaz de remitir en régimen de esclavitud a sus colonias, actividad que estaba llevando de forma frenética en ese momento. Su destino sería directamente el matadero, que, dada la condición y formación militar de los elegidos, eso era lo que para ellos representaba, venir a España a luchar en defensa de Isabel II y del liberalismo. Miguel Ricardo de Alosa, embajador de España en Londres, gestionó la ayuda inglesa. A pesar de las dudas y negativas iniciales, el 10 de junio del 35, el gobierno británico anunciaba la creación de una legión de 10.000 voluntarios a las órdenes del teniente coronel George de Lacy Evans. Wellington definió a aquellas tropas como la hez de la tierra. Y el Annual Register de 1835 no es menos explícito al respecto. Dice: todos los destacamentos están formados con los haraganes de Londres, Manchester y Glasgow. En julio comenzaron los primeros embarques hacia la península, con Santander y San Sebastián como puertos de destino. Con los soldados venían gran cantidad de municiones, armas y animales de carga que el gobierno inglés vendía al español. Londres envió además una flotilla al mando de Lord Hay para que actuase en aguas del Cantábrico. Y es que los aliados de los liberales, o los amos de los liberales españoles, los miembros de la cuádruple alianza, colaboraron en su lucha contra las fuerzas apostólicas, no solo de forma activa, sino obligando a la forma pasiva. Así, el 10 de junio de 1835, Inglaterra prohibía que cualquier súbdito inglés participase en contienda ajena, anunciando que quien lo hiciese quedaría sujeto a penas
de multa y prisión. Pero hemos dicho que se trataba de Inglaterra, por lo cual, a renglón siguiente, decía: pero Su Majestad, oído el dictamen de su Consejo Privado, deseando facilitar a todos sus súbditos los medios de entrar en el servicio militar de mar o en tierra de Su Majestad Isabel II, Reina de España, ha venido en mandar que desde el 10 de junio del presente año en adelante pueda cualquiera alistarse en dicho servicio en calidad de oficial, con comisión o sin ella, de soldado, marinero o marino, servir a Su Majestad Isabel II en cualesquiera operaciones por tierra o mar. Como era de prever, Vitoria fue la ratonera para los ingleses, que vieron diezmada su fuerza como consecuencia de algo que aparentaba ser tifus y el desprecio de la población. Finalmente se acusó de envenenamiento a 3 panaderos, que serían ejecutados el 28 de marzo de 1836. Por su parte, en el frente de Aragón, las fuerzas apostólicas experimentaban el éxito conformando un ejército que dejaba de ser esclavo de las épocas de recolección o siembra. Ahora se conformaba un ejército de acción continuada en el que, gracias a la incorporación de voluntarios procedentes del resto de España, las licencias para atender las labores del campo no impedían su operatividad. Así, el 17 de marzo del 35, Cabrera reunió en la ermita de San Cristóbal de Herbes a los principales cabecillas. Acudieron a ella Quílez, Forcadell y Torner, sumando todos sus efectivos 240 infantes y 30 caballos. A partir de este momento comienza una nueva etapa en la insurrección aragonesa, marcada por la dirección de Cabrera. La guerra ascenderá cualitativamente, abandonando su carácter estacional y pasando a una guerra continuada que implicaba a toda la sociedad, mientras el reclutamiento, el abastecimiento y las operaciones serán sistematizadas y progresivamente centralizadas hasta convertir el maestrazgo en el centro de un área sustraída al control del gobierno y bajo una dirección cada vez más firme. Entretanto, los enfrentamientos entre los jefes del bando liberal se generalizaban, mientras las acciones militares carlistas tomaban cuerpo, lo que obligó a los liberales a encerrarse en los grandes núcleos urbanos. La deriva experimentada por algunos de esos liberales radicales hacia el republicanismo en el periodo que se extiende a partir de 1835, cuando empezó a hacerse evidente el apoyo de la corona al proyecto político moderado de una monarquía constitucional de base social muy restringida. Un sector del radicalismo empezó entonces a considerar al trono como representante de los antiguos privilegios y se persuadió de que se había entablado con él una lucha sin posibilidad de retorno. Paralelamente, dejó de confiar en su capacidad para liberalizar el sistema político y para actuar como un verdadero poder moderador. El mariscal de campo Pedro Méndez Vigo señaló, por ejemplo, que el gobierno monárquico era incompatible con un régimen constitucional y manifestó su deseo de que la monarquía se abnegase a sí misma y se resignase a esa transición forzosa del régimen popular al régimen popular y republicano. En ese orden, el 2 de junio de 1835, en Vergara, Benito Eraso infligió una seria derrota a Espartero y fue el detonante que llevó al ejército apostólico, contra la voluntad de Zumalacárregui, a iniciar el sitio de Bilbao, que daría comienzo el día 10 y motivado por las necesidades que tenía el pretendiente de ganar la plaza, dado que había firmado un empréstito en Holanda en el que puso como garantía Bilbao, para cuya defensa se ofrecieron los buques ingleses. El sitio de Bilbao, iniciado el 10 de junio y realizado contra la opinión de Zumalacárregui, concluyó con la muerte del gran caudillo carlista el 24 de junio. La voluntad de Zumalacárregui era seguir acosando al ejército liberal. Cuando el ejército de la reina estaba agrupado en Miranda de Ebro, dispuesto lo mismo a penetrar en las provincias que a internarse en Castilla, cuyos límites pisaba, parecía fuera de duda que los carlistas debían avanzar prolongando el territorio de su dominación hasta las avanzadas enemigas, teniendo en jaque a su adversario, pues cuanto más le contuviesen, más segura tenían los carlistas la dominación de las plazas que, como Bilbao, se veían abandonadas y aisladas en un campo de enemigos.
Así pensaban los carlistas de buena fe y entendidos. De aquí que cuando se inició el pensamiento de seguir a Bilbao, un grito de reprobación salió de entre las filas de los carlistas que estaban al corriente de lo que estaba sucediendo. Pero de nada sirvió el análisis de los entendidos, que chocaban con una estructura compuesta por advenedizos, que, vendiendo la piel del oso antes de cazado, organizaban una estructura que excedía las necesidades e incrementaba los gastos. Uno de los grandes abusos de la administración de Hacienda era la innumerable cantidad de empleados afectos a ese ministerio y que todos más o menos retribuidos eran una carga demasiado pesada para el tesoro. Finalmente, el asedio de Bilbao, que comenzó el 10 de junio, se hizo con 5 cañones, 2 obuses y un mortero, que comenzaron a disparar el día 12, siendo que los liberales tenían en la plaza, por lo menos, una relación de 5-1 de esos elementos, y siendo también que los expertos en sitios señalaban que la relación de elementos de combate era la correcta, siempre que hubiese sido a la inversa. Es decir, que los atacantes contasen con 5 piezas de artillería por cada pieza que contase la ciudad asediada. Además, vapores de guerra franceses e ingleses facilitaban apoyo a los liberales. Inglaterra tuvo que volcarse de manera decidida, dado que Espartero se mostraba incapaz, según detalla el embajador británico Jorge Villiers, quien además señala: mi plan era reforzar a Evans y que tomara Irún y Hernani, y cerrando la frontera francesa cortara las ayudas a los carlistas. Que Sarsfield avanzara hacia Tolosa y pudiera así, unido a Evans, dar protección a Baztán y otros valles que solo esperan eso para declararse a favor de la reina, y que avanzara hacia el corazón de la zona enemiga, y de ese modo hacer posible que Espartero conservara Bilbao y caiga el enemigo desde el oeste y sur, mientras Evans y Sarsfield lo empujarían desde el norte y el oeste. Evans salió de San Sebastián ese día con 12.000 auxiliares ingleses. Solo se contaba para oponerse a esa fuerza con 6 batallones guipuzcoanos al mando del brigadier Iturriaga y de los coroneles Alzá e Iturbe. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.